Las cartas de Pablo a las iglesias, diferentes epístolas. Saulo de Tarso, más tarde conocido como Pablo, fue un fariseo celoso de la ley, perseguidor de los cristianos y testigo del martirio de Esteban. Pero un día, mientras iba camino a Damasco con la misión de apresar a los seguidores de Jesús, una luz intensa lo rodeó y escuchó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Ese encuentro lo transformó. Desde entonces, su vida tomó un rumbo completamente diferente. Se convirtió en el apóstol de los gentiles y llevó el mensaje de Cristo a muchas naciones. Pero su influencia no se limitó a sus viajes. Sus cartas dirigidas a diferentes iglesias se convirtieron en una parte esencial de la doctrina cristiana. A lo largo del Nuevo Testamento, encontramos 13 epístolas escritas por Pablo, cada una con un propósito y contexto específico. Algunas fueron enviadas a iglesias enteras, mientras que otras fueron dirigidas a individuos. Todas comparten un mismo objetivo: edificar a la iglesia, corregir errores doctrinales y exhortar a los creyentes a permanecer fieles a Cristo. La epístola a los Romanos, escrita desde Corinto alrededor del año 57 después de Cristo, la carta a los Romanos es la más extensa y profunda de todas sus epístolas. Fue enviada a una comunidad que Pablo aún no conocía en persona, pero que deseaba visitar. En esta carta, Pablo presenta una exposición detallada sobre la justificación por la fe. Explica que tanto judíos como gentiles están bajo el pecado y que la ley no puede salvar a nadie. La única manera de alcanzar la justicia es a través de la fe en Jesucristo. Habla también sobre la lucha interna del creyente entre la carne y el espíritu, afirmando que la vida en el espíritu es el verdadero camino hacia la libertad en Cristo. En los capítulos 9 al 11, trata el papel de Israel en el plan de Dios, y en los capítulos finales exhorta a los creyentes a vivir una vida de amor, obediencia y servicio. Las cartas a los Corintios. La ciudad de Corinto era un importante centro comercial, pero también un lugar lleno de idolatría y corrupción moral. La comunidad cristiana allí enfrentaba grandes desafíos, incluyendo divisiones internas, inmoralidad y confusión en la doctrina. En la primera carta a los Corintios, Pablo aborda temas clave como la necesidad de unidad en la iglesia, la inmoralidad dentro de la comunidad, la celebración de la cena del Señor con reverencia, los dones espirituales y su correcto uso, la supremacía del amor sobre cualquier otro don. El capítulo 13 es uno de los más famosos, pues describe la naturaleza del amor cristiano. El amor es paciente, es bondadoso. No tiene envidia, no es jactancioso, no se envanece. En la segunda carta, Pablo responde a quienes cuestionaban su apostolado y anima a los creyentes a perseverar en la fe, asegurándoles que las aflicciones presentes no se comparan con la gloria venidera. También los exhorta a dar con generosidad para ayudar a los hermanos necesitados en Jerusalén. La carta a los Gálatas. En las iglesias de Galacia surgió una controversia debido a falsos maestros que insistían en que los gentiles debían cumplir con la ley de Moisés para ser salvos. Pablo escribe esta carta con un tono fuerte y directo, recordando que la salvación es por gracia y no por las obras de la ley. Afirma que la fe en Cristo es suficiente y que aquellos que han recibido el Espíritu Santo no necesitan volver a esclavizarse bajo la ley. En el capítulo 5, explica el contraste entre las obras de la carne y el fruto del Espíritu: amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y dominio propio. La carta a los Efesios. A diferencia de otras cartas, Efesios no se centra en problemas específicos, sino en la visión del plan de Dios para la iglesia. Pablo describe cómo Dios ha elegido a los creyentes desde antes de la fundación del mundo y los ha hecho parte de su familia en Cristo. Destaca la unidad entre judíos y gentiles, mostrando que la iglesia es el cuerpo de Cristo. También da instrucciones prácticas para la vida cristiana. Cómo deben comportarse los esposos y esposas, la relación entre padres e hijos, el respeto entre amos y siervos. Finalmente, en el capítulo 6, presenta la enseñanza sobre la armadura de Dios, recordando que los creyentes no luchan contra carne y sangre, sino contra potestades espirituales. La carta a los Filipenses. Filipenses es una de las cartas más personales y llenas de gozo. Pablo la escribe desde la prisión,
pero en lugar de quejarse, anima a los creyentes a regocijarse en el Señor. En esta carta, encontramos el famoso himno cristológico, donde describe cómo Cristo, siendo Dios, se humilló hasta la muerte y luego fue exaltado sobre todo nombre. También exhorta a los creyentes a ser humildes, imitar el carácter de Cristo y vivir en paz unos con otros. La carta a los Colosenses. La iglesia en Colosas enfrentaba la influencia de filosofías y doctrinas que negaban la supremacía de Cristo. Pablo responde afirmando que Cristo es la imagen del Dios invisible y que en él habita toda la plenitud de la divinidad. También exhorta a los creyentes a vivir una vida santa, dejando atrás la mentira, la ira, la impureza y el orgullo. Las cartas a los tesalonicenses. La primera carta a los tesalonicenses es una de las más antiguas de Pablo y está enfocada en animar a la iglesia a perseverar en la fe. Un tema central en ambas cartas es la segunda venida de Cristo. Pablo asegura que el Señor vendrá como ladrón en la noche y exhorta a los creyentes a vivir en santidad mientras esperan su regreso. Las cartas pastorales, Timoteo y Tito. Las cartas a Timoteo y Tito contienen instrucciones para el liderazgo en la iglesia. Pablo anima a Timoteo a ser un fiel ministro del Evangelio y a no temer, pues Dios no le ha dado un espíritu de cobardía, sino de poder, amor y dominio propio. En Tito, da directrices sobre cómo deben comportarse los ancianos, los jóvenes y los esclavos dentro de la comunidad cristiana. La carta a Filemón es la más corta de las epístolas de Pablo y está dirigida a Filemón, un cristiano que tenía un esclavo llamado Onésimo. Pablo intercede por Onésimo, pidiendo que lo reciban no como esclavo, sino como hermano en la fe. Esta carta muestra cómo el Evangelio transforma las relaciones humanas, llamando a la reconciliación y al amor en Cristo. En conclusión, las epístolas de Pablo no solo fueron mensajes para las iglesias de su tiempo, sino que siguen siendo fundamentales para la doctrina y vida cristiana. A través de ellas, aprendemos sobre la gracia, la fe, la unidad y el llamado a vivir en santidad. Las palabras de Pablo siguen resonando hoy, recordándonos que en Cristo tenemos una nueva vida y una esperanza eterna. No te pierdas más historias increíbles. Suscríbete ahora y únete a nuestra comunidad para descubrir los misterios y maravillas que transforman vidas. Da un like, comparte y activa la campanita para no perderte ningún video.